En 1931, España se lanzó un experimento increíblemente audaz. Intentó hacer borrón y cuenta nueva, con siglos de monarquía, de poder de la Iglesia y de desigualdad. El arma para conseguirlo, una nueva constitución. Pero esto no era solo una ley, ¿qué va? Era un plan radical para rediseñar un país entero. Y el resultado, como vamos a ver, marcaría su futuro de una forma trágica. Y aquí está la pregunta clave, la que se hicieron entonces y la que nos podemos hacer ahora. ¿Cómo se levanta algo completamente nuevo sobre unos cimientos tan antiguos? Porque el reto era monumental. Hablamos de transformar una sociedad anclada en la tradición, en la monarquía, en un catolicismo muy profundo y convertirla en una democracia moderna y laica, prácticamente de un día para otro. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del desafío, solo hay que ver la velocidad a la que pasó todo. El ritmo fue de verdad vertiginoso. En poco más de un año, España pasa de ser una monarquía a proclamar una república y a tener una constitución nueva bajo el brazo. Todo empezó con un pacto, unas elecciones municipales que, en teoría, no eran para tanto, pero que acabaron tumbando a un rey. De repente, el mensaje era clarísimo. Había que empezar de cero. Y esa era la misión, exactamente. Ojo, que no se trataba solo de escribir un documento legal y ya está. No. Era un proyecto de ingeniería social a una escala enorme. Estaba diseñado para atajar de raíz los problemas históricos que arrastraba España, la falta de una democracia real, la injusticia social, los grandes temas pendientes. Y aquí es donde la cosa se empieza a complicar. A ver, el objetivo sobre el papel era claro: acabar con el sistema de la Restauración, ese régimen que estaba controlado por una élite, por los de siempre, y reemplazarlo por un Estado democrático de verdad. Y en eso, pues casi todo el mundo estaba de acuerdo. El problema vino cuando se pusieron a discutir cómo tenía que ser ese nuevo Estado. Ahí el consenso se rompió en 1000 pedazos. Y esto nos lleva a la primera gran encrucijada, al primer gran debate: definir la identidad de esa nueva España. ¿Qué era exactamente? Esta pregunta convirtió la redacción de la Constitución en un campo de batalla ideológico desde el minuto 1. Puede parecer una tontería, un simple detalle, pero la pregunta de ¿para quién era esta nueva república? Desató una tormenta. Y todo empezó con el debate sobre cómo definir a España, en el mismísimo artículo 1 de la Constitución. Fijaos en el matiz, que es importantísimo. Los socialistas querían definirla como una república de trabajadores. Claro, esa fórmula a muchos les sonaba demasiado a la Unión Soviética. Así que los republicanos, más moderados, para intentar que más gente se sintiera incluida, forzaron la inclusión de ese pequeño añadido, de toda clase. Fue un cambio minúsculo en el texto, pero un compromiso político fundamental para salvar el acuerdo inicial. Vale, ya tenemos nombre. Siguiente problema, y este era un problemón histórico: cómo se mantenía la unidad del país sin aplastar las identidades regionales que eran tan fuertes. España llevaba décadas, siglos, lidiando con la tensión entre un Estado centralista y los nacionalismos, sobre todo el catalán y el vasco. La solución que encontraron fue totalmente innovadora. La solución fue, la verdad, un auténtico acto de malabarismo político. No querían ni el centralismo rígido de antes, ni tampoco un federalismo que a muchos les recordaba el caos de la Primera República. Así que se inventaron algo nuevo: el Estado integral. Y esto ilustra perfectamente esa búsqueda de compromiso. El Estado seguía siendo uno, indivisible, pero por primera vez en la historia reconocía el derecho de las regiones a tener su propio gobierno, su autonomía. ¿Y cómo funcionaba esto en la práctica? Pues el camino, como vemos aquí, tenía 3 pasos. Primero, una región tenía que demostrar que tenía una identidad cultural e histórica propia. Segundo, elaboraba y proponía un estatuto de autonomía. Y tercero, y este era el punto clave, las Cortes en Madrid tenían la última palabra. Debían aprobarlo. Este fue el sistema que abrió la puerta a la autonomía de Cataluña y el País Vasco, aunque el proceso no estuvo para nada libre de tensiones. Y ahora llegamos al tema que según todos los historiadores lo hizo estallar todo: la cuestión religiosa. Y aquí, la verdad, hubo muy poco compromiso, y sí una ruptura total. Esta frase, sacada de los análisis de la época, resume a la perfección el terremoto político que se montó. La idea de los republicanos de construir un Estado laico chocó de frente con siglos de tradición católica y, sobre todo, con el inmenso poder social y económico que tenía la Iglesia en España. ¿Y las medidas? Bueno, es que no fueron para nada tímidas. Fue una ofensiva en toda regla. No hablamos de una simple separación Iglesia-Estado. Como se ve en la lista, fue un desmantelamiento sistemático de su poder. Se cortó de raíz la financiación pública al clero, se disolvió a los jesuitas por su voto de obediencia directa al Papa y, lo que fue la bomba definitiva, se prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza, quitándoles así su mayor herramienta de influencia social. Esto, en la práctica, ¿qué significó? Pues que se abrió una herida que ya no se pudo cerrar.
Estos artículos no solo crearon enemigos en los partidos de derechas, es que consiguieron poner en contra a una masa enorme de católicos que sintieron, literalmente, que la nueva república les había declarado la guerra, una auténtica guerra cultural. Y si el frente religioso ya era un polvorín, el de la tierra no se quedó atrás, ni mucho menos. La Constitución también se propuso resolver el problema ancestral, el problema de siempre, de la desigualdad en el campo español. Y la herramienta legal para esta revolución fue un concepto que, para la época, era dinamita pura, la utilidad social. Esto significaba que el derecho a la propiedad privada dejaba de ser sagrado, dejaba de ser absoluto. Si el bien común lo requería, el Estado podía intervenir y expropiar. Esto, claro, sentaba las bases para la futura ley de reforma agraria, que era el gran temor de los terratenientes. Y claro, como es lógico, esto fue un ataque directo al corazón del poder de las élites de siempre, de los grandes terratenientes que habían dominado el país durante siglos. Con esta medida, la República se apuntaba a otro grupo de poderosos enemigos, a una lista que ya empezaba a ser demasiado larga. A ver, no hay duda de que la Constitución de 1931 fue un documento increíblemente avanzado para su tiempo. El problema es que nació con un defecto de fábrica fatal. No tenía el apoyo social suficiente para sobrevivir. Como se ha dicho muchas veces, fue una constitución de vencedores, no una de consenso. Este gráfico lo deja clarísimo. La República no solo tenía en contra a la derecha, a los monárquicos y a la Iglesia, como vemos con esta oposición tan alta, es que por el otro lado del espectro político se encontró con la hostilidad de los anarquistas, que querían una revolución total y despreciaban lo que llamaban la democracia burguesa. O sea, estaba completamente atrapada, sin aliados sólidos a ningún lado. Y el resultado de nacer así, sin apoyos y rodeada de enemigos, fue este. 5. Sí, solo 5 años. Ese fue el tiempo que esta audaz Constitución estuvo vigente antes de que el golpe de Estado de 1936 diera comienzo a la Guerra Civil y pusiera fin a todo el proyecto republicano. Y con esto terminamos, con una pregunta que resume la tragedia de la Constitución del 31 y que la verdad resuena hasta hoy. ¿Es posible transformar una sociedad de una forma tan profunda y tan rápida si una parte importantísima de esa misma sociedad se siente atacada y excluida por el propio cambio? La historia de esta Constitución, desde luego, parece ofrecer una respuesta bastante dolorosa.